están? Pues aquí estamos en su programa del periódico Regeneración en la 4TV y pues hoy vamos a tener un programa bastante bueno. Vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con los avances de la Cuarta Transformación, con cómo inició el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y con todo lo que está pasando en este momento. También vamos a tener las secciones de Mayo Monero, que pues nos va a hablar de los cartones que para él fueron los más importantes de los últimos 15 días, y también vamos a tener una sección con Dani Campero, como siempre, tratando de o buscando ir en contra de la guerra de desinformación que la derecha siempre está operando en los medios de comunicación. Así es que vamos a tener un muy buen programa y además le tenemos una noticia porque pronto vamos a tener un nuevo número del periódico Regeneración. Hola, ¿cómo están? Aquí en este espacio del periódico Regeneración en la 4TV. Hoy vamos a tratar unos temas que tienen que ver con lo que se ha hecho ya en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, de nuestra presidenta de México, la primera presidenta mujer, y que pues en estos prácticamente 20 días de trabajo, 20 días de que asumió la presidencia de la República, pues ya se han hecho varias cosas, ya se han tenido varios logros. Unos muy importantes pues fue ya o son, ¿no?, la parte de la aplicación de la reforma al Poder Judicial. Hay que recordar que esta reforma se aprobó todavía en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se también firmó, se promulgó, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entonces pues fue una reforma ya firmada, aprobada en el sexenio del presidente López Obrador, pero ya en este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha habido avances en cuanto a la puesta en marcha de esta reforma. Se hicieron ya una tómbola para ver cuáles eran los cargos dentro del Poder Judicial que se iban a poner a elección el próximo año, porque hay que recordar que van a ser unos en el 2025 y van a ser otros en el 2027. Los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán en el 2025, junto con varias magistraturas, varios magistrados y varios jueces y juezas del Poder Judicial, ¿no? Ya se hizo en la Cámara de Senadores este sorteo de los cargos, de los puestos que van a ser llevados a la elección popular en el 2025, y bueno, pues esto es algo que ha avanzado muchísimo con la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, y además pues también pues ya se han aprobado la reforma de los derechos de los pueblos originarios. También se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que es muy importante porque hace que Petróleos Mexicanos y que la Comisión Federal de Electricidad, que son dos empresas fundamentales para el desarrollo del país. Una empresa provee energía, produce y provee energía, que es la Comisión Federal de Electricidad, energía eléctrica, que durante los gobiernos neoliberales fue desmantelada prácticamente, se le quitó su preponderancia, muchas empresas privadas empezaron a producir electricidad y había además algunas cuestiones irregulares dentro de la propia legislación. Con lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y que pronto se va a aprobar en la Cámara de Senadores, porque Morena tiene también mayoría calificada en la Cámara de Senadores, pues es regresar a que estas empresas sean unas empresas públicas estatales y que tengan más preponderancia en cuanto a la producción de energía, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, y en cuanto a la producción de petróleo y la distribución de petróleo en caso de Petróleos Mexicanos, ¿no? Es decir, para fortalecer a estas empresas. Hay muchas personas que no entienden que se siga invirtiendo en Petróleos Mexicanos porque afirman con la construcción de autos nuevos y con de autos eléctricos nuevos que ya no es, digamos, redituable, que ya no se debería de invertir. Y en realidad están en un grave error porque la producción de petróleo y la refinación de petróleo y muchas otras cosas, pues van a seguir siendo un negocio, van a seguir siendo una palanca de desarrollo para el país y no solamente además se invierte en Petróleos Mexicanos, también hay una
política dentro de esta administración que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, que abona a la producción de energías limpias, lo cual es fundamental y ya también se está abonando a ello, ¿no? Entonces, en este sentido, las reformas que se plantearon a principios de este año, en febrero de este año, que las planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando era candidata, pues también las hizo suyas y fueron parte de sus propuestas de campaña, ¿no? Entonces estas reformas ya se están llevando a cabo. Van a venir reformas también para la protección de animales, van a venir reformas, ya se van a empezar a tratar en las cámaras de diputados y en las de senadores, reformas que tienen que ver con la construcción de vivienda social. Se ha anunciado que va a haber al menos en este sexenio 1 millón de nuevas viviendas de interés social con costos económicos, que son viviendas dignas, y que además se va a crear una empresa constructora dentro del gobierno federal para la edificación de estas viviendas que van a ser a precio bastante accesible, y además los trabajadores, jóvenes, en fin, personas, mexicanos que no tienen hasta el momento acceso a vivienda, pues van a poder hacerlo con créditos muy accesibles o con créditos que no tengan interés, ¿no? Entonces, es una de las apuestas, por un lado, la generación de energía, por otro lado, el derecho a la vivienda, y bueno, pues es parte de lo que se está discutiendo en estos primeros días, en estas primeras semanas de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. También un punto que es fundamental dentro de las propuestas, dentro de los compromisos que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, es la construcción de varias vías de transporte de tren, ¿no? De transporte de pasajeros de tren. Durante la época neoliberal, los gobiernos del PRI y del PAN, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, incluso desde antes, desde Miguel de la Madrid, pues trataron de desestructurar, de desmantelar los trenes de pasajeros. En México los trenes de pasajeros fueron muy importantes en el siglo XX, incluso desde principios del siglo XX en la Revolución los trenes sirvieron, ¿no? como un eje importante para las tropas, para que la revolución pudiera llevarse a cabo. Y en los años 30, 40, 50, pues fue un medio de comunicación, un medio de transporte bastante accesible para la población, pero cuando llegaron los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, esta alianza que hubo entre el PRI y el PAN a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues prácticamente vendieron a los trenes, los desmantelaron, los ofrecieron como chatarra. Ernesto Zedillo los privatizó y las empresas privadas que llegaron a administrar estas vías del tren, pues simplemente no les importó que continuara el transporte de pasajeros. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, hubo dos importantes obras prioritarias. Una, pues, es el conocido Tren Maya y otra es el tren interoceánico. Estos dos trenes, que además sirven también como carga, especialmente el interoceánico, aunque también el Tren Maya, pero también sirven como transporte de pasajeros. El Tren Maya, que fue una obra que la derecha y los conservadores y la oposición lucharon intensamente para que no se lograra, para que no se construyera. Cuando se anunció el Tren Maya, la derecha con amparos trataron de detener la obra, y con jueces corruptos que les daban esos amparos, que les otorgaban suspensiones, y que ahora nos suspensiona a este tramo del Tren Maya, y que ahora otra suspensión, y además hubo campañas muy ruines, poco explicativas, de supuestos impactos negativos del Tren Maya, ¿no? Se afirmaba que el Tren Maya estaba destruyendo la selva, que estaba destruyendo muchísimas cuestiones ecológicas, cuando en realidad la obra del Tren Maya, porque toda obra de transporte, una carretera, una vía de tren,
en fin, cualquier obra humana tiene un impacto en la naturaleza, ¿no? Es decir, algo que no existía, se construye algo y hay un impacto. Y eso son todas las obras que se han hecho en este país han tenido de una u otra forma un impacto en la naturaleza. La cuestión es que ese impacto sea el menos posible y que haya algún tipo de medidas para que no sea tan fuerte ese impacto. Así sucedió con el Tren Maya. El Tren Maya, además de que, bueno, pues sí tuvo un impacto ecológico, pero esto se hizo menor porque además se sembraron árboles, porque ahí es la obra que tiene mayor pasos de fauna, por ejemplo, para que los animales silvestres puedan trasladarse ya con la vía, que haya unos pasos de fauna y que lo vayan conociendo y que no haya ningún tipo de accidente. En fin, es una obra que tuvo unas medidas para contener los posibles impactos negativos que pudiera haber tenido. Pero a la derecha no le importó y empezaron a hacer campañas de desprestigio contra el Tren Maya, que estaban acabando con todos los cenotes, que se estaba deforestando la zona, cuando eso no era cierto, ¿no? Pero a pesar de todas estas estrategias para detener la construcción del Tren Maya, el Tren Maya se construyó, el Tren Maya ya opera prácticamente en su totalidad, solamente falta terminar concluir una parte de un tramo, y es un tren que además es ya pues, orgullo mexicano, y además mucha gente ya ha viajado por la zona en el Tren Maya, ha beneficiado a muchísimas zonas, a muchísimas comunidades que no estaban conectadas, o a muchísimas comunidades que estaban abandonadas. Se generaron muchísimos recursos, se generaron muchísimos puestos de trabajo, y pues es en realidad una realidad el Tren Maya y el tren de pasajeros, y que inicia con el rescate del transporte en tren de pasajeros, digamos, de la Cuarta Transformación. Con la doctora Claudia Sheinbaum ya se han anunciado, a escasos 15 días, 20 días del inicio de su gestión, ya se han anunciado el inicio de dos obras de transporte de tren de pasajeros. Una que va a conectar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es un aeropuerto que cada vez tiene mayor número de pasajeros. Es el aeropuerto que concentra el mayor volumen de carga en todo el país. Es un punto importantísimo, y además pues también es un orgullo de la gente el tener un aeropuerto así. Bueno, va a haber una ruta de la AIFA hacia la ciudad de Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, y eso pues va a permitir no solamente que se conecte al AIFA con la ciudad de Pachuca, sino que se conecte Pachuca con la Ciudad de México, porque el AIFA también ya pronto va a tener una conexión con la Ciudad de México. Entonces ya va a haber una conexión entre Pachuca y la Ciudad de México vía el AIFA, y eso pues ayudará muchísimo, y bueno, pues va en esta cuestión del fortalecimiento a los trenes de pasajeros. También se anunció ya el inicio de las obras, el inicio de los estudios para hacer un tren de la Ciudad de México a Querétaro, que es un tren importantísimo porque la carretera que va de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro, pues es una carretera que está ya con muchísimo tráfico, que hay muchísima carga, ¿no? Muchísimos tráilers, muchísimas cuestiones que hacen complicado transitar por esta carretera. Bueno, pues pronto va a haber un tren de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro, que va a transportar evidentemente carga y que también va a transportar pues pasajeros, ¿no? Entonces ese tren, además ese tren va a fungir también para la construcción o para la expansión de ese mismo tren hacia otras ciudades como Guadalajara y hacia la zona de la frontera norte, ¿no? Es decir, hasta Ciudad Juárez y otras ramales que pueda haber. Entonces, lo que se está haciendo en esta administración, que es uno de los elementos principales, es el rescate de estos trenes de pasajeros que durante tantos años estuvieron olvidados, que fueron desmantelados por los gobiernos neoliberales, y México en 12 años va a pasar de ser un país que solamente tenía 2 trenes de pasajeros turísticos muy cortos. Uno era de la ciudad de Guadalajara a la ciudad a Tequila, ¿no? Que era muy turístico y además operaba una empresa privada, y otro que era el famoso tren el Chepe, ¿no? Que iba de Chihuahua hacia Sinaloa, pero eran trenes
demasiado turísticos, que sí eran de transporte, pero eran más turísticos, ¿no? Ahora con estas nuevas líneas de tren, pues va a haber transporte de pasajeros vía tren hacia ciudades importantes y cada vez el país se va a unir más con estas rutas, lo cual beneficiará a los consumidores de transporte porque van a atender los precios del transporte de autobús, del transporte terrestre, a bajar igualmente los precios de las aerolíneas, ¿no? Entonces, pues esto es algo que fue una promesa que se anunció desde un principio, desde que Claudia Sheinbaum logró la candidatura de Morena a la presidencia de la República y que ahora como presidenta, después de haber ganado de forma contundente las elecciones de junio de este año, pues se empiezan a reflejar los avances en este sentido. También en estos 15 días se ha dado pues, un importante impulso a, por ejemplo, las energías limpias. La presidenta Claudia Sheinbaum también anunció que se está trabajando en un prototipo de un auto eléctrico que consume, pues no consume gasolina y que va a ser un auto accesible para la población para que pueda tener acceso a este tipo de transportes, ¿no? Y va a ser un auto, pues, un auto con producción, con ingeniería, con tecnología mexicana, va a generar empleos, va a generar recursos y bueno, pues esto también va a tener un impacto muy positivo. También durante estos días de la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum ya se han anunciado pues becas para todos los niveles educativos. Esto también es algo importantísimo porque se está trabajando en el gobierno federal, se está trabajando para hacer un padrón de pues, todos los estudiantes y que a esos estudiantes se les pueda otorgar una beca para que no dejen sus estudios, para que puedan continuar estudiando y para que en un momento dado pues puedan acceder a estudios superiores como la universidad, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho en estos pocos días en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido un avance importante en el punto legal, es decir, con todas las reformas que se están haciendo, las reformas constitucionales, que esto no hubiera sido posible sin el voto del pueblo de México. El pueblo de México en junio de este año decidió no solamente otorgar y confiar en Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, sino también confiar en los senadores, senadoras, diputados de Morena para que apoyaran las reformas que ya había propuesto el expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues esta facilidad que se tiene ahora para aprobar estas reformas, pues viene dada por el apoyo popular, ¿no? Entonces, es un logro del pueblo lo que se está haciendo hasta ahora. Y hay muchas otras propuestas, muchos otros compromisos que se hicieron. Hay que recordar que cuando tomó posesión la doctora Claudia Sheinbaum en el Zócalo, primero lo hizo en la Cámara de Diputados, en un discurso muy emotivo, en un discurso donde se agradeció todo lo que hizo el presidente López Obrador, donde se reconoció al pueblo de México, el apoyo popular, y después, junto a simpatizantes, junto a militantes de Morena, junto a la gente que quiso ir al Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió también un discurso donde leyó 100 compromisos de campaña, ¿no? Donde estaban compromisos pues, que tenían que ver con, por ejemplo, el apoyo a la educación, el apoyo a las becas, compromisos que tienen que ver también, por ejemplo, con una reforma electoral donde ya no se va a permitir la reelección ni de diputados, diputadas, ni de senadores, ni de alcaldes, ¿no? Y esto pues, viene a reforzar esta histórica frase mexicana, ¿no? de Francisco Madero, es sufragio efectivo, no reelección, y bueno, pues eso también es una parte que se va a establecer. También hay otras propuestas, pero que también ya están trabajándose y ya se están, digamos, llevando a cabo, que es, en el caso, por ejemplo, de la salud, va a haber farmacias junto a las sucursales del Banco del Bienestar. Hay que recordar que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador
se creó el banco, primero se creó el Banco del Bienestar, que es un banco que el Estado tiene, después de que el Estado privatizó en la época neoliberal prácticamente todos los bancos. Ahí fue, ¿no? Donde se hizo esto del FOBAPROA y esta terrible robo y saqueo que hubo a la nación. Bueno, pues se creó un banco, el Banco del Bienestar, que además ese banco es el encargado de distribuir todos los recursos de forma directa, todos los apoyos sociales que se dan de forma directa a la gente, ¿no? Una persona adulta mayor que recibe una pensión, tiene su tarjeta del Banco del Bienestar y cada 2 meses va al cajero, en caso de que vaya al cajero, si no puede comprar lo que quiera comprar con su tarjeta, pero puede ir al cajero y entonces retirar el efectivo y pues es parte de su pensión, es parte del derecho que además es constitucional. Y entonces se crearon cientos y miles de sucursales en todo el país, en zonas donde no había sucursales bancarias, donde las personas tenían que trasladarse 2, 3 o 4 horas para ir a una sucursal bancaria. Bueno, pues en esas zonas se crearon estas sucursales del Banco del Bienestar y además es una red muy amplia que se tiene, y en esa red de sucursales del Banco del Bienestar van a instalarse farmacias para que la gente pueda acceder a los medicamentos que se les proporcionan por el sistema de salud y de forma gratuita, ¿no? Entonces van a poder ir al banco y al lado del banco van a tener su farmacia del bienestar para que en caso de que necesiten algún tipo de medicamento lo puedan recoger en esas sucursales, en esas farmacias que estarán al lado de las sucursales del Banco del Bienestar. También hay otro proyecto, otro programa en donde muchos adultos mayores, por sus condiciones físicas, por sus condiciones de salud, pues prácticamente es muy costoso ir a alguna unidad de salud, es muy costoso recibir algún tipo de atención médica porque tienen que trasladarse y a veces los traslados son complicados o a veces son muy caros o a veces requieren que algunos familiares los apoyen. Bueno, pues hay un programa en donde a personas que tienen una movilidad complicada o limitada, pues va a haber médicos que van a ir a las casas de las personas, de los adultos mayores, para revisiones de salud, para consultas, y eso también es algo que impacta de forma positiva pues en este derecho, que es el derecho que tienen todos los mexicanos a la salud, ¿no? Entonces, ese es otro de los programas que se tienen, de los programas importantes que tienen y que se están ya trabajando en esta administración. Entonces, lo que tenemos es que el sexenio ya de Claudia Sheinbaum, en muy poco tiempo, pues ha comenzado, ¿no?, a trabajar de forma ardua para lograr el mayor impacto positivo en la población mexicana. Recordemos que al ganar Claudia Sheinbaum, pues es la continuidad de la Cuarta Transformación, es la continuidad de un proyecto de nación que pone como su eje principal al pueblo de México. Y bueno, pues lo que estamos viendo en estos primeros días de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, de nuestra presidenta, pues es esta continuidad que se da al proyecto de la Cuarta Transformación, con una profundización en cuanto a los programas sociales, la continuidad de los programas sociales que venían de la administración del presidente López Obrador y nuevos programas, ampliación de esos programas, la continuidad de obras prioritarias como son los trenes, ¿no?, de pasajeros, y bueno, pues esto en un clima también de una estabilidad económica, porque ya no es el tiempo en donde un cambio de administración a nivel federal provocaba una caída, por ejemplo, en el peso o una salida de capital o una disminución de la inversión en el país. Esto no ha sucedido en esta transición que acabamos de vivir, sino que ha habido una mayor estabilidad. La inflación está controlada. En otros países la inflación, con la guerra entre Rusia y Ucrania y por otros motivos, se disparó. En el país hay una inflación controlada y bueno, pues la continuidad de los programas sociales, la continuidad del proyecto de nación y el anuncio pues de estas obras que tendrán muy pronto un impacto muy positivo, ya desde ahora, ¿no?, con el anuncio del inicio de los proyectos, por ejemplo, los trenes, pues se va a empezar a generar mayores puestos de trabajo, va
cuando se empiece la construcción, los trabajos ya de construcción en forma de los trenes, pues entonces eso también va a impactar positivamente y pues pronto vamos a tener un país muy distinto al país que teníamos hace tan solo 6 años, cuando los gobiernos del PRI y del PAN salieron del gobierno porque el pueblo les dijo en 2018 que ya no quería más de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos eso. También hay otra cosa muy importante que sucedió y que también viene, ¿no?, de la administración del presidente López Obrador, que es esta reivindicación de nuestro país y el sentirse orgulloso de México, sentirse orgulloso de nuestra historia, sentirse orgulloso de lo que somos. Y eso ha estado muy en la agenda mediática por lo que ha sucedido con este proceso, con esta carta que en 2021 el presidente envió al rey de España para decirle y para invitar al monarca español, que en conjunto México y España ofrecieran disculpas, pidieran perdón a los pueblos originarios de América, ¿no?, por lo que había sucedido, ¿no?, por las matanzas, por el genocidio que los conquistadores españoles habían hecho en territorio mexicano. La respuesta del rey de España no hubo, simplemente no contestó esa carta y además la filtró a un medio de comunicación, y en España mucha de los políticos españoles y de la prensa española se burló de lo que había sucedido, de la carta del presidente López Obrador, y la doctora Claudia Sheinbaum ha reivindicado ese pasado de México y en un discurso muy bello en el Estado de México, enfrente de una estatua del poeta Nezahualcóyotl, que además también fue un gobernante de Texcoco, pues reivindicó diciendo que pues, a nosotros nadie, o sea, a México, los pueblos que vivían antes de que llegaran los españoles, pues no es que los hubieran descubierto los españoles, aquí existía, aquí había cultura, aquí había manifestaciones de una civilización muy esplendorosa, había cosas que se habían hecho, la ciudad de México, Tenochtitlan, en fin, muchas cosas importantes, y pues era fundamental pues reivindicar ese pasado y sentirnos orgullosos de lo que somos y sentirnos orgullosos también de lo que estamos construyendo, porque la Cuarta Transformación no solamente es una forma de gobierno en donde se está abonando a la austeridad, en donde se está combatiendo la corrupción y en donde se está poniendo como eje principal de toda acción de gobierno al pueblo de México, sino que también es un proceso que ha regresado esa gran dignidad del pueblo de México, que ha regresado el sentirnos orgullosos, no solamente de lo que fuimos, de lo que llegamos a ser de nuestro pasado histórico, sino de lo que estamos construyendo en este momento, que es un país distinto, que es un país que estamos rescatando y que es un país que está siendo más justo, es un país que es ya muy viable, ¿no?, como nación, y es un país que está teniendo muchísimos logros y muchísimos triunfos, y que en muchas partes del mundo están viendo el proceso que vive México, que vive el gobierno de la Cuarta Transformación y que vive el pueblo de México como algo digno de admirar y como algo digno de reconocer, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos en estos pues primeras semanas del gobierno de la administración, del gobierno de Claudia Sheinbaum, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, pues va a haber muchas cosas más. Tenía mucha razón el presidente López Obrador cuando decía que estaba muy contento con que Claudia Sheinbaum llegara a la presidencia de la República y que se venían tiempos muy buenos y en realidad los estamos viviendo, ¿no? Entonces, pronto tendremos un número en el periódico Regeneración, donde tendremos pues estos temas de lo que se ha hecho en estos días de la presidencia de Claudia Sheinbaum, los 100 puntos que hizo, los 100 compromisos que leyó en el Zócalo de la Ciudad de México. También, pues, cuál es el equipo de Claudia Sheinbaum, con quién está trabajando, los titulares de las secretarías del gabinete de Claudia Sheinbaum. También tendremos, pues, en esta renovación que hubo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues también explicaremos y daríamos algunos datos acerca de ello. Y también
pues cuál es el avance de todas las reformas que se plantearon en febrero de este año y que se han llevado ya, que se han hecho realidad con la aprobación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y con la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, ¿no? Entonces, pronto ya tendremos el periódico Regeneración, quizá en unos 2, 3, 4 días, 5 días, y pues en unos 10 días, 11 días ya se estará distribuyendo para que pues lo lean, y si ya lo leyeron, pues lo compartan con todas las personas para que llegue al mayor número de gente la información, y así también luchar contra las campañas de desprestigio de la derecha que continúan, porque esas campañas no se detuvieron con la salida de López Obrador, al contrario, continúan, muchas veces están muchísimo más fuertes estas campañas, más iracundas, más violentas, tratando de desinformar, tratando de burlarse de lo que se está haciendo, y bueno, pues el periódico Regeneración es un arma en contra de estas campañas de desinformación, y pues pronto lo podrán tener, ya sea físicamente o también en las redes de Morena y en las redes también del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ahí lo podrán descargar en unos cuantos días, va a estar ya en circulación, y pues estos son los temas que tenemos ahora en este programa del periódico Regeneración en la 4 TV. Ahora vamos con la sección de Mayo Monero y de los cartones que a su juicio son los más importantes, los más representativos, los mejores cartones de estos últimos 15 días. Así es que vamos con Mayo Monero a ver estos cartones. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestra sección de los mejores cartones en el periódico Regeneración. El primer cartón que presentamos es del maestro Fisgón Monero, en donde dibuja la bandera del Líbano semidestruida. En lugar del cedro que tiene en su escudo, coloca una explosión de una bomba sobre la ciudad de Líbano. Esto a raíz de los últimos ataques de los sionistas sobre dicha ciudad. En el cartón podemos ver un caza de combate que pasa después de soltar la explosión. Ha pasado un año desde que el Estado de Israel intensificó el genocidio en Palestina. A la fecha son más de 41,000 personas asesinadas, entre ellas 11,000 niñas y niños. La represión por las manifestaciones en contra del genocidio en Palestina y el cerco mediático en países de Occidente como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Australia, entre otros, se ha incrementado. Por eso los pueblos del mundo nos unimos para exigir una Palestina libre. El segundo cartón es del caricaturista Waldo, quien nos presenta a 3 ministros de la Suprema Corte: a Norma Piña, quien lleva una corona, a Luis María Aguilar y a Javier Lainez Potisek, defendiendo un castillo como representación del Poder Judicial. Quienes afirman que el pueblo bueno votó mal. Después de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el mismo Poder Judicial y los partidos de derecha como el PRI y el PAN han tratado de emplear artimañas legaloides para tratar de echar abajo lo que con 36 millones de votos decidieron en las urnas el pasado 2 de junio el pueblo de México. Sin embargo, a pesar de todas las trampas, resistencias y amenazas de jueces, ministros y magistrados para no resolver casos a favor del Estado mexicano, ya se está poniendo en marcha lo que ahora dicta la Constitución. No cabe duda que cada acción que emprenden los integrantes de dicho poder corrupto nos dan argumentos para querer un cambio profundo en este mismo poder. Y por último, tenemos este cartón del monero Jerge, quien presenta al mismo personaje con cabeza de taza de baño, escurriendo heces fecales en 3 momentos diferentes hasta llegar a su caída al suelo. Este personaje dice que lo quieren censurar. La semana pasada, la senadora Andrea Chávez denunció al caricaturista Antonio García Nieto por el ciberataque y la difusión de una imagen generada por inteligencia artificial de la legisladora que el monero de derecha compartió a través de su red social de X. Recordemos que la Ley Olimpia combate la violencia digital y sanciona los delitos que violentan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.
Hay que mencionar que esta ley no solo dictamina como delito la generación de material sexual sin consentimiento, sino también la difusión. Por supuesto, desde aquí mandamos todo el apoyo para la senadora Andrea Chávez. Y con esto concluimos nuestra sección de cartones del periódico Regeneración. Ya pronto tendremos un nuevo número. Léanlo y compártanlo. Y sin más, sigamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Vamos ahora a la sección de Dani Campero, donde hace un análisis de todas las noticias falsas y toda la guerra sucia y toda la desinformación que la derecha esparce en sus medios de comunicación, en los medios de comunicación tradicionales. Para desmenuzarnos todas estas falacias, todas estas mentiras, toda esta desinformación, aquí vamos a la sección de Dani Campero. Bienvenidos a esta sección del programa Regeneración, en donde nos dedicamos a desmentir a la derecha. Vamos a comenzar. Desde el primer día de la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México, han vuelto a circular notas falsas en la red social X, con el objetivo de engañar al pueblo mexicano, y se han inventado nuevas afirmaciones, como que se puso la banda presidencial al revés, para iniciar el golpeteo mediático. Como todos sabemos, la derecha no cesa en su ejercicio de desinformación. Hagamos un rápido repaso por estas primeras semanas. Lo primero que hicieron fue revivir una nota falsa de hace unos meses, en la que aseguraban que la presidenta no tenía un acta de nacimiento que la acreditara como ciudadana mexicana, afirmando que su verdadero país de origen era Bulgaria. Esta afirmación carece de sustento y prueba. Recordemos que en su momento la presidenta publicó su acta de nacimiento en redes sociales para acabar con esta desinformación. Además, esta campaña se ha visto acompañada por el antisemitismo dirigido a sus orígenes judíos. El mismo día de la toma de protesta, también se activó una campaña en X que aseguraba que la presidenta Claudia Sheinbaum había ordenado a la policía agredir y oprimir a trabajadores del Poder Judicial de la Federación en los alrededores de la Cámara de Diputados. Esto solamente estaba basado en un video en donde se observaba a un grupo de manifestantes cerca de un cuerpo de seguridad. Los elementos policiales que resguardaban el perímetro cercano al Congreso pertenecían a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y no a ningún cuerpo federal. En ningún momento se agredió a los manifestantes, quienes pudieron ejercer su derecho a la protesta, demostrando que, a pesar de la violencia que han utilizado en sus últimas manifestaciones, recordemos el penoso, horrible y violento episodio del Senado de la República, el gobierno ha mantenido una postura respetuosa. Otra de las mentiras que han circulado el primer día de la presidencia fue que la ceremonia de entrega del bastón de mando fue un ritual de brujería. Esto refleja el desprecio de la derecha por nuestra historia y legado indígena. En realidad, la ofrenda ceremonial en el centro del templete simbolizaba la totalidad del universo y los productos de la madre tierra. La entrega del bastón de mando representó el reconocimiento de los pueblos originarios a la presidenta Claudia Sheinbaum como su legítima gobernante. La reforma al Poder Judicial ha sido el gran tema que la derecha ha utilizado para desinformar y manipular al pueblo, ya que es su último bastión de poder. Sin embargo, se han encontrado con un pueblo de México cada vez más politizado. A pesar de su millonaria campaña encabezada por los habituales desinformadores, sus intentos han sido un rotundo fracaso. En los últimos días hemos visto a periodistas, escritores, artistas e influencers al servicio de la derecha difundir mentiras sobre el proceso de insaculación que se lleva a cabo en la Cámara de Senadores, presentándolo erróneamente como un proceso para seleccionar candidatos. En realidad, el Senado realizó el proceso de insaculación para las primeras plazas vacantes de 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito, que serán sometidas a votación en las elecciones de junio del 2025 en el marco de la reforma al Poder Judicial. Al revisar los comentarios en las redes sociales como X, queda claro que sus intentos de desinformación han fracasado. Al contrario de su objetivo, estos esfuerzos solo evidencian el apoyo al gobierno en su reforma constitucional,
que ha expuesto también casos de corrupción y la mala percepción pública que tienen los magistrados y los jueces en este país. Como podemos ver, militantes y simpatizantes, la derecha no se detiene en su intento de manipulación. No logran reconocer que más de 36 millones de mexicanos votamos por la continuidad de los cambios que hemos vivido en los últimos 6 años con la llegada de la Cuarta Transformación. Nuestra tarea en esta segunda etapa de la Cuarta Transformación es seguir informándonos, politizándonos y movilizándonos como pueblo en las calles y también en las redes sociales, para no permitir que la desinformación y las mentiras avancen. Nos vemos en el próximo Regeneración para continuar exponiendo a los desinformadores y avanzar en la revolución de las conciencias. Y bueno, pues esto fue el programa del periódico Regeneración aquí en la 4TV. No se olviden de suscribirse a la 4TV, no se olviden de compartir los programas de toda la 4TV, también este programa del periódico Regeneración, y aquí nos estaremos viendo dentro de unos 15 días.